programa y que empecemos de una vez. ¿Ustedes cómo celebran, compañeros colombianos, colombianas, colombianes? ¿Cuáles son sus tradiciones ancestrales el día de la independencia? ¿Ustedes qué suelen hacer? ¿Trenzan con girasoles la bandera? No sé, hacen un ponqué extraño, hacen una danza nativa. ¿Qué hacen ustedes el día de Colombia? Yo, nada. El café, espera. Nada. Yo, jugar Diablo. Mentiras, no dormir, comer, no sé, o sea, es que hace muchos años, gracias a mi papá, en mi casa no, o sea, como que no había celebración del Día de la Independencia, era como todo un tema. Cuando yo estaba muy pequeña me rompieron esa ilusión, o sea, fue como, vamos a poner la bandera, y mi papá, ¿para qué bandera? O sea, ¿para qué bandera? No hay patria, no hay nada que celebrar, el patriotismo está mandado a recoger, entonces nunca se me dio como esa libertad. Entonces, ¿en sus casas no celebraban el Día de la Independencia con ningún tipo de ritual? Porque yo En la mía no. Gente de otros países donde su día nacional hace una receta, hace un postre, no sé, a mí tampoco me llevaban a los desfiles. ¿Ya, Gustavo? No, para nada. No, y en algún momento también dejaron de poner una banderita en el balcón o en la ventana, eso también mis padres dejaron de hacerlo, no era realmente... Y esta semana, pues, para mí la patria terminó el domingo cuando Colombia perdió contra Argentina y cuando presenciamos ¿cómo llamarlo? El vandalismo de los hinchas colombianos en el estadio de Miami, ¿no? No fueron solo los colombianos, es decir, ahí también había argentinos. No, y seguramente había algún gringo y seguramente había algún peruano, pero la realidad es que el liderazgo de esos desmanes fue por parte de hinchas colombianos. Pero eso lo podemos hablar si quieren, porque ya eso es algo que también les quería decir para empezar, y es que a veces da la impresión de que ese acontecimiento del estadio y de lo que pasó en la final ya parece como del mes pasado, ¿no? De todas las cosas que ocurrieron nada más este fin de semana y durante la semana, ¿cierto? Pero bueno, para resolver lo del asunto del título de esta escaramuza de hoy, es referente a este trino, ¿no? Este trino de Petro, que yo pensé en un comienzo, no sé, Hanna, tú que pensaste que era un chiste, que era realidad panamericana, ¿cierto? Dice Petro, actualidad panamericana. Pero se Vivan la matria y la patria. Se reposteó él mismo, tal vez, no sé, porque dice Gustavo Petro reposteó, bueno. Sí, él se repostea él mismo mucho. Sí, es algo que acostumbra hacer, bueno. Y entonces él mismo está deseándole un feliz día de la patria y de la matria a Colombia. ¿De dónde salió esta tontería? Me imagino que estaba tratando de ser inclusivo, me imagino que estaba tratando como de usar este tipo de lenguaje para llegarle a determinado público. Es que él es un poco boomer y yo creo que hace ese tipo de cosas torpemente. Yo me lo gocé por eso, porque pues marica, patria y matria, o sea, ¿de qué estás hablando? Pues ya le decimos la madre patria, a ver, o sea, ya le decimos la madre patria. Además, ya era innecesario. Es cierto. Pero la madre patria se usa también para referirnos a España. Entonces había un juego muy divertido que es que la madre matria. Fantástico. ¿Cómo puede llevarse al absurdo un concepto? Lo matriótico entonces está en contra de lo patriótico, son paralelos. Me gusta porque Gustavo pregunta, ¿y de dónde salió esa palabra? Y Hanna inmediatamente desdeña de cualquier tipo de origen culto, filosófico o grandilocuente, lo cual es correcto. Que lo tiene, pero pues el uso que le está dando Gustavo es claramente para apelar a un sentimiento popular de inclusión. ¿Y qué opinan? Así que el origen epistemológico, sus raíces, lo que sea, etimológico. Etimológico, da igual. O sea, el uso que él le está dando es precisamente para apelar a una cierta voluntad
popular y también para llamar la atención sobre sí mismo y que los chistes entonces se hagan sobre él y que los chistes se hagan sobre qué dijo Matria y entonces vienen las caricaturas, los comentarios y de repente dejamos de hablar de todo, dejamos de hablar de la corrupción, dejamos de hablar de todo y nos concentramos en hablar acerca de la Matria y de Gustavo. Y vale la pena Gustavo recordar, Petro. claro, de nuestro presi. Vale la pena recordar que también hace no mucho Gustavo Petro declaró que la transfobia era un problema, era un mal del que sufrían los derechistas, no sé qué dijo, ¿cierto? Y nos aclaró que él era heterosexual, lo dejó claro también en unos trinos que ayer mismo el senador Polo Polo le recordó, ¿no? De una forma un poco, bueno, como Polo Polo es, ¿cierto? Un poco de mal gusto, pero también de eso, si quieren, podríamos hablar después. Sí, pues beligerante y vulgar, como es. Vulgar y ofensivo y bajo, ¿no? Como un poco mezquino. Que también le sirve para ser populista, o sea, no es un juego distinto al que hacen los populistas. De acuerdo. Gustavo, compañeros, vamos a hablar de los discursos en el Congreso, pero antes recordémosle a los oyentes cómo entonces fue que ayer Colombia intentó conmemorar su Día de la Independencia. Nosotros tenemos unos rituales gubernamentales que exigen que el 20 de julio se haga un desfile militar. ¿Para qué? Para mostrar el poderío. Para eso se sacan las armas a la calle, para demostrar cómo está la milicia. Y la milicia, como cada desfile, se quiere lucir. ¿Quiénes van al desfile a ver a los soldaditos? A familias de los soldaditos, los que pasaron por la milicia y los colombianos que quieren ver un desfile. Pues el presidente llegó 3 horas tarde a un desfile que él eligió sacar por el sur de Bogotá, como un regalo a su pueblo. Dijo, por primera vez sacaré el desfile de los barrios de los ricos y lo pondré en los barrios de los pobres. Y les llegó tarde, causando esto una desazón, dándole, como dicen los petristas, papaya a los fachos para que critiquen a su amado presidente, pero además inconformidad en los presentes, quienes gritaron fuera Petro. Pero además de gritar fuera Petro, me gustó mucho lo que dijo una señora que grabaron, que fue como que empiecen el desfile sin él, de todos modos no lo necesitamos. Es la descripción del país, que en Colombia funcione sin él, no lo necesitamos para nada, o sea, ignoremos que está ahí. Hay una cosa muy tesa y es que uno podría decir, puede ser que sí se haya pegado una fiesta tremenda y que no haya podido despertarse, puede ser. Pero a mí lo que me parece, y siempre me ha parecido este gobierno, y llevo 2 años, casi 2 años diciéndolo mucho en X y demás, es que es intencionado, o sea, es intencionado, ese tipo de actuaciones son intencionadas precisamente porque van a llenar a la opinión pública de controversia de una cosa que no importa, o sea, no importa si llegó en Guayabera, no importa nada de lo que está haciendo. No es que no importe, claro, importa, pero no frente a todo lo que está pasando. Frente a todo lo que está pasando es irrelevante si este tipo no aparece. Frente a la corrupción que está pasando, frente a los políticos que están vinculados con esa corrupción que hacen parte de este gobierno y que hay evidencias muy claras de que eso sí pasó, frente a eso no importa que llegue tarde. Y entonces Gustavo Petro cuenta con que la oposición va a estar pendiente de si llega tarde, de si llega en Crocs, de si llega en Guayabera, de si se metió una fiesta anoche, de si está con una trans o no está con una trans. Él cuenta con eso, y al contar con eso puede desviar fácilmente la conversación hacia el lugar que él quiere, y así, escándalo tras escándalo, si ustedes se fijan, diariamente tenemos muchos escándalos diferentes, y escándalo tras escándalo trivial, nos vamos olvidando de lo que pasó que era más relevante y vamos dejando de conversar de eso que era más relevante, porque es que lo de la corrupción es tan grave que, a ver, o sea, si yo sé que le pagaron a unos congresistas presuntamente y ayer fueron las elecciones de las presidencias de Cámara y Senado, ¿yo cómo puedo estar tranquila con esos resultados cuando yo sé que los ministros de este gobierno, que el ejecutivo de este gobierno paga a los congresistas? Y más, ¿cómo voy a estar tranquila cuando en esa votación de las presidencias de Cámara y Senado están sentados los ministros en las curules de algunos congresistas? ¿Qué tiene que hacer el ejecutivo metido en la elección
de los presidentes y vicepresidentes del Congreso. Nada tiene que hacer. Y entonces, como hablamos de la llegada tarde de Gustavo Petro, a todo el mundo se le olvidó que eso estaba pasando. Vamos por partes porque hay muchísimo ya, ¿no? Hay muchísimo ya. Lo que yo pensaba también por la política gringa, lo que ha pasado con Trump esta semana también, totalmente surrealista, que esa es una similitud, ¿no? De muchos líderes demagogos de hoy, por ejemplo, entre Trump y Petro, ¿cierto? Que es, en el caso de Trump, es decir tantas mentiras tan seguido que también termina agotando a la opinión pública, ¿verdad? Y entonces de decir tantas mentiras, no solo la gente se desconecta del discurso de él, sino que también, digamos, se confunde y termina simplemente dejando pasar los problemas de verdad graves y los asuntos de importancia pues global y nacional, etcétera. Entonces, eso me lo hiciste pensar ahí, Hanna, con lo que estabas diciendo. Y lo otro que totalmente estoy de acuerdo con vos y que tal vez vamos a hablar más adelantico cuando veamos el discurso del presidente en el Congreso, y es que él habló en ese discurso, por ejemplo, de sus reformas que necesita hacer, del fast track, y uno sí se pregunta, bueno, ¿cómo podemos confiar en su gobierno cuando está, digamos, enfrentando esos cargos tan serios y con las pruebas que ahora parecen, ¿cierto?, fehacientes de que hay una corrupción de casi al menos 150 millones de dólares que se han robado de la Unidad Nacional de Riesgo? Déjeme entonces encauzar el orden para nuestros oyentes de dónde es, de Sri Lanka, de Singapur, de Chipre. De Chipre. Un saludo. Me encanta la gente de Chipre. Son chipriotas y etcétera. Vea, otra de las cosas que hacemos en ese ritual del 20 de julio es después del desfile se abre el Congreso de la República. El presidente llegó tarde y fue vestido de guayabera, cosa que a nadie le hubiera importado en realidad, repito, lo digo con Hanna, si no hubiera llegado tarde, ¿cierto? Porque yo pensaba, pudo haber llegado de chaqueta de blue jean, pudo haber llegado onda años 60, porque fuera consecuente con su estilo, por ejemplo, y a nadie le habría importado siempre y cuando fuera puntual, como somos los colombianos, porque mire, y vamos a hablar de la vergüenza de ser colombiano, pero dentro de todo lo que nos tiramos mal, porque siempre creemos que somos lo peor, tenemos muchos valores y la impuntualidad no es un antivalor colombiano. Los colombianos somos famosos por cumplir afuera del país, sobre todo en el tiempo, ¿sí? Pues, he vivido en algunos lados y siempre me encuentro con que el colombiano, cuando se pone una cita, siempre la cumple, y sobre todo si es de trabajo. Y el presidente nos está haciendo quedar muy mal, llegando casi 3 horas tarde al desfile, sobre todo porque es el desfile del ejército, y al ejército, a los soldados hay que respetarlos. Y luego en el Congreso, pues se tiene la elección, como anunciaba Hanna y desarrollaba Gustavo, la elección de los presidentes de la Cámara y del Senado, que eso es lo que se hace durante toda la tarde, se escuchan discursos hasta el anochecer. Entonces eso fue lo que vivimos ayer. Y ya podemos entonces, invito a que analicemos los discursos. ¿Ustedes los escucharon? Sí. Sí, estamos hablando del discurso del martes, si no estoy mal, de la sanción de la reforma pensional, y de ayer sábado. Eso, en ese momento estaba hablando de los discursos de ayer, que dieron tanto la oposición como los candidatos de Petro a las presidencias de Cámara y Senado. Silvio y Hanna, si me lo permiten, yo quisiera mostrar 2 momentitos nada más del discurso del martes, porque me parece que sirven bien para contrastar, o se pueden contrastar con lo que dijo en el discurso de ayer en el Congreso, ¿sí? Y también quería decir algo que, bueno, tal vez yo sea el más petrista de los 3 aquí, increíblemente. Tal vez sea yo el que más... pues porque vos sos el más woke de los 3 aquí, siempre ha sido. Eso, bueno, eso lo determinarán los televidentes, los teleescuchas, porque yo estoy en desacuerdo. Pero vamos a derribar ese mito de que vos sos libertario. Es fake. Yo estoy dispuesto a dar el beneficio de la duda a Petro más que ustedes dos, ¿sí? Pero también reconozco los grandes defectos de su gobierno y de su personalidad. En el discurso del martes,
que me van a permitir compartir. Él habló, bueno, dijo obviamente varias cosas. Una de ellas es lo que él ha estado diciendo esta semana, ¿cierto, Hanna? Tú sabes mejor que yo, que hay unos índices de morigeración de la pobreza, se ha bajado la pobreza, según el DANE, ¿verdad? Salieron esas estadísticas y él también con la señora Sarabia han estado usando esa información pues para la propaganda del gobierno, ¿no? Que parece que está bien. Podemos hablar de eso, pero quiero mostrarles primero cómo comenzó el discurso el sábado, ¿sí? Perdón, el martes. Estoy enredado. Ahí va. Dicen que tengo una buena oratoria, quizás por eso me volví presidente de la República. Es un don, hay gente que pinta muy bien cuadros, otros que hacen música, otros que son buenos matemáticos y filósofos y poetas, etcétera. Y a mí me correspondió tratar de hacer buenos discursos, dejar fluir las palabras frente a las multitudes, y el secreto está en que se le pone el corazón a la palabra. Y en un par de whiskies antes de montarse también. No, mentiras. Pero esto, es que esto me pareció genial, ¿no? Que comenzara diciendo esto muy ilustra muy bien, ¿no? Digamos, o nos da una ventana a su psique, ¿no? A cómo piensa él, ¿verdad? Él improvisa sus discursos y se nota, ¿verdad? Y considera que el don que él tiene es como el de un pintor. Eso revela para mí un gran narcisismo, evidentemente, y pues ¿cierto? Una ilusión, ¿no? De que él es un gran orador, porque aquí lo criticamos mucho. A mí no me parece que sea un gran orador. Pero además de eso, Gustavo, es muy chistoso porque de hecho él no es que se compare directamente como con un artista como tal, sino que dice que algunos nacieron para hacer arte, otros nacieron para hacer poesía, y él nació para hacer esos discursos. O sea, básicamente él está afirmando que nació para ser demagogo, lo cual es muy chistoso. Es como, ¿cómo dirías que es la demagogia? Bueno, sí es un arte, se lo concedo. Lo que pasa es que, él es un buen demagogo, tampoco es como un genio de la demagogia, pues. Es un buen demagogo. Exacto, y volvemos a lo de la matria, ¿no? Que es una jugadilla ahí de demagogia, ¿no? Decir la patria y la matria, colombianas y colombianos, ¿cierto? Bueno, quería solamente mostrarles eso porque me pareció casi que conmovedor lo que dijo, ¿no? Lo otro importante que me pareció importante de un discurso, pues, desde luego, enmarcando la reforma pensional como un gran, ¿cierto? Logro, un beneficio para los viejitos y todo eso. Dice algo importante aquí sobre la desigualdad y la pobreza, importante para contrastarlo con lo que parte de lo que dijo ayer. Entonces aquí va. Vecino humilde y no darle la tierra, sino quitársela por millones de hectáreas para tenerlas ellos y ahora a través de sus congresistas que les sirven. Tratar de detener la reforma agraria en Colombia para que este gobierno no entregue la tierra, para que no haya justicia, para que sigan las mismas cosas como están, a través del engaño, a través de la mentira, a través de la sangre y de la muerte, concentrar la riqueza de este enorme país bello, tan rico, pero con tanta pobreza. El egoísmo social luchando por que las cosas sigan igual, para que no se cambien las leyes de la ignominia, para que no se callen las leyes que favorecen a los más poderosos. Y me dicen, Petro no hable en contra de los ricos, pero ¿cómo se puede hablar de una dirigencia política y de un poder económico cuando lo que han construido es la masacre y la sangre? Cuando lo que han construido, según los números que ocultan, la sociedad más desigual de todo el planeta Tierra. Ok, no sorprende lo que está diciendo ahí tampoco. Los grandes éxitos, como usted dice. Sí, era de esperar esta, ¿no? Visión del mundo que él tiene, ¿cierto? Pero que es importante contrastarla con lo que dijo ayer. Perfecto. ¿Y cómo lo contrastamos con las palabras de ayer, 20 de julio? Y siguiendo para contextualizar aún más
a nuestros amigos en Singapur de todos estos discursos del 20 de julio. Tenemos una palabra en Colombia, la palabra discurso 20 juliero, porque es una tradición desde la época de nuestros abuelos y bisabuelos que se den muchos discursos en todas las plazas del país. A los niños se nos educa para dar un discurso 20 juliero ese día, y por eso tenemos el tono político, que es ese que imita al obispo, el sacerdotal, el que cuando Petro se inspira también hace, como hacía Uribe, como hacía Gaetano Galán. Vea, nuestra patria llegó, como llegó a más de 20 países del mundo, el demonio oscuro y criminal del narco. Ese es el tono 20 juliero, claro. que nos identifica en cuanto a política como colombianos. Si tú quieres ser presidenta de la República, debes llegar a cantar así, o si no, no. Vi, por ejemplo, una crítica a la forma en que hablan Fajardo o Alejandro Gaviria, es que no van a ser capaces nunca de tener ese tono. Y ese tono es el que el pueblo espera que le hable un político. ¿Cómo hablaron ayer nuestros políticos? Que Carlos Gaviria lo tenía, quiero decir, que Carlos Gaviria lo tenía. A pesar de ser tan moderado y tan sensato y no sé qué, tenía el tono 20 juliero, lo tenía. Bueno, quiero saber, Ana, ¿qué piensas de ese pequeño fragmento? Porque, digamos, lo que está en el fondo es... Pero pasemos a lo de ayer también, por favor. Vale, bueno, sí, señor, directo. O sea, ¿cómo lo vas a contrastar con lo de ayer? Miremos qué es lo de ayer para ver, bueno, sigamos la discusión alrededor de ambas. Listo, sí, me parece bien. Ayer, desde luego, mientras busco, lo importante que dijo fue cómo comenzó también el discurso en el Congreso, ¿cierto? Porque hizo algo que de verdad, y aquí es mi petrismo, va a salir, es que empezó disculpándose, ¿no? Ante el Congreso. Y eso me parece a mí que no es menor. Ya lo pongo. ¿Cómo así? No es menor pedir disculpas, Dios mío, es como que, ay, mate a tu gato, perdón. Perdón. Entre personas normales y civilizadas, no entre políticos en la vida política, ¿no? Vamos a ver qué dijo entonces acá y podemos ya discutir. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo nunca fue una transacción política.